¿Alguna vez experimentas frustración al orar debido a un sentimiento de impotencia? ¿Anhela aprender a orar con firmeza y autoridad ante los problemas de hoy? Tenemos un arma potente que puede vencer al enemigo y traer la victoria a nuestras vidas en un mundo lleno de innumerables barreras y desafíos. Adentrémonos ahora en las profundidades de la palabra de Dios para aprender a convertirnos en poderosos guerreros de oración. Estudiando la palabra de Dios, podemos descubrir cómo sacar el máximo provecho de nuestras oraciones y encontrar el poder transformador que proviene de acercarnos con valentía al trono de Dios. Exploremos una convincente historia bíblica que ilustra elocuentemente el enorme poder de la oración. En el libro de 2 Crónicas capítulo 20 se puede ver un importante enfrentamiento entre los soldados de Judá y las poderosas fuerzas de Moab y Amón. El rey Josafat de Judá, sobrecogido por el miedo, oró fervientemente a Dios y reunió a toda la nación para un período de ayuno y petición colectiva. Clamó sinceramente a Dios y le dijo mansamente: «No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Este profundo reconocimiento de dependencia de Dios creó las condiciones para una asombrosa manifestación de fuerza sobrenatural, poniendo de relieve el inmenso poder que posee la oración ante dificultades abrumadoras. Deja tus oraciones en los comentarios y responde a los demás para hacerles saber que rezas con ellos. A través del profeta Jaziel, Dios respondió a su petición y le dijo: «No temas ni te desanimes a causa de este vasto ejército, porque la batalla no es tuya, sino de Dios». Josafat y su pueblo salieron a enfrentarse al enemigo mientras entonaban cánticos de alabanza y acción de gracias porque tenían fe en la promesa de Dios. El enemigo fue derrotado sin que Judá tuviera que entrar en combate mientras ellos comenzaban a cantar alabanzas al Señor. Alabaron a Dios por su compasión y misericordia como consecuencia de su victoria, que fue resultado de su fe y oración. Esta historia nos enseña que la oración es un arma poderosa que puede derrotar a nuestros enemigos y darnos la victoria en todos los ámbitos de nuestra vida. Veamos ahora 3 versículos bíblicos que nos enseñan a orar con poder y autoridad. Leemos en Mateo 21:22. «Y yo os digo que todo lo que pidáis en oración, lo recibiréis si tenéis fe». Este versículo sirve como recordatorio de que, si tenemos confianza en Dios, nuestras oraciones tienen la capacidad de mover montañas y no son solo palabras vacías. Nuestras oraciones tienen poder debido a nuestra fe en Dios. Cuando oramos con fe, le estamos diciendo a Dios que tenemos fe en su compasión y misericordia y que sabemos que es capaz de conceder nuestras peticiones. Y orad en el Espíritu sobre toda circunstancia con toda clase de peticiones y ruegos, dice Efesios 6:18. Tengan esto presente mientras permanecen vigilantes y continúan orando por el pueblo del Señor en todo momento. Esta escritura nos instruye a orar en el Espíritu, dejando que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones y provea las palabras que debemos usar. No solo debemos orar por nosotros mismos, sino también por todo tipo de peticiones. Pero también debemos ser vigilantes y persistentes en nuestras oraciones por los demás, sin rendirnos nunca ni perder la esperanza. La Biblia afirma en Santiago 5:16 que la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo sirve para recordarnos que nuestras oraciones son algo más que simples palabras vacías. Tienen el poder de afectar al cambio. Nuestras oraciones son más potentes y eficaces cuando rezamos de acuerdo con la rectitud, que se define como llevar una vida que agrada a Dios. Las oraciones de los piadosos son escuchadas por Dios, que también las responde. Entonces, ¿cómo podemos rezar con eficacia y autoridad? He aquí 5 acciones que podemos llevar a cabo. Orar en el Espíritu. Debemos dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones y nos proporcione las palabras adecuadas. Para ayudarnos a orar de acuerdo con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. La clave para orar con fuerza y autoridad es orar en el Espíritu. Debemos orar con fe, confiando en que Dios es capaz de conceder nuestras peticiones. El secreto para liberar el poder de nuestras oraciones es la fe. Para saber que Dios escucha nuestras oraciones y las concede de acuerdo con su plan, debemos confiar en su bondad, misericordia y amor por nosotros. Sé tenaz en tus oraciones. Debemos ser tenaces en nuestras oraciones, sin rendirnos ni desanimarnos nunca. Según lo que dijo Jesús en Mateo 7, si pedimos, buscamos y llamamos, encontraremos lo que buscamos.
Sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones y proporciona respuestas en su tiempo perfecto, debemos continuar orando hasta que recibamos una respuesta. ¿Alguna vez experimentas frustración al orar debido a un sentimiento de impotencia? ¿Anhela aprender a orar con firmeza y autoridad ante los problemas de hoy? Tenemos un arma potente que puede vencer al enemigo y traer la victoria a nuestras vidas en un mundo lleno de innumerables barreras y desafíos. Adentrémonos ahora en las profundidades de la palabra de Dios para aprender a convertirnos en poderosos guerreros de oración. Estudiando la palabra de Dios podemos descubrir cómo sacar el máximo provecho de nuestras oraciones y encontrar el poder transformador que proviene de acercarnos con valentía al trono de Dios. Exploremos una convincente historia bíblica que ilustra elocuentemente el enorme poder de la oración. En el libro de 2 Crónicas, capítulo 20, se puede ver un importante enfrentamiento entre los soldados de Judá y las poderosas fuerzas de Moab y Amón. El rey Josafat de Judá, sobrecogido por el miedo, oró fervientemente a Dios y reunió a toda la nación para un periodo de ayuno y petición colectiva. Clamó sinceramente a Dios y le dijo mansamente: «No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Este profundo reconocimiento de dependencia de Dios creó las condiciones para una asombrosa manifestación de fuerza sobrenatural, poniendo de relieve el inmenso poder que posee la oración ante dificultades abrumadoras. Deja tus oraciones en los comentarios y responde a los demás para hacerles saber que rezas con ellos. A través del profeta Jahaziel, Dios respondió a su petición y le dijo: «No temas ni te desanimes a causa de este vasto ejército, porque la batalla no es tuya, sino de Dios». Josafat y su pueblo salieron a enfrentarse al enemigo mientras entonaban cánticos de alabanza y acción de gracias, porque tenían fe en la promesa de Dios. El enemigo fue derrotado sin que Judá tuviera que entrar en combate mientras ellos comenzaban a cantar alabanzas al Señor. Alabaron a Dios por su compasión y misericordia como consecuencia de su victoria, que fue resultado de su fe y oración. Esta historia nos enseña que la oración es un arma poderosa que puede derrotar a nuestros enemigos y darnos la victoria en todos los ámbitos de nuestra vida. Veamos ahora 3 versículos bíblicos que nos enseñan a orar con poder y autoridad. Leemos en Mateo 21:22. «Y yo os digo que todo lo que pidáis en oración, lo recibiréis si tenéis fe». Este versículo sirve como recordatorio de que, si tenemos confianza en Dios, nuestras oraciones tienen la capacidad de mover montañas y no son solo palabras vacías. Nuestras oraciones tienen poder debido a nuestra fe en Dios. Cuando oramos con fe, le estamos diciendo a Dios que tenemos fe en su compasión y misericordia y que sabemos que es capaz de conceder nuestras peticiones. Y orad en el Espíritu sobre toda circunstancia con toda clase de peticiones y ruegos, dice Efesios 6:18. Tengan esto presente mientras permanecen vigilantes y continúan orando por el pueblo del Señor en todo momento. Esta escritura nos instruye a orar en el Espíritu, dejando que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones y provea las palabras que debemos usar. No solo debemos orar por nosotros mismos, sino también por todo tipo de peticiones. Pero también debemos ser vigilantes y persistentes en nuestras oraciones por los demás, sin rendirnos nunca ni perder la esperanza. La Biblia afirma en Santiago 5:16 que la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo sirve para recordarnos que nuestras oraciones son algo más que simples palabras vacías. Tienen el poder de afectar al cambio. Nuestras oraciones son más potentes y eficaces cuando rezamos de acuerdo con la rectitud, que se define como llevar una vida que agrada a Dios. Las oraciones de los piadosos son escuchadas por Dios, que también las responde. Entonces, ¿cómo podemos rezar con eficacia y autoridad? He aquí 5 acciones que podemos llevar a cabo. Orar en el Espíritu. Debemos dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones y nos proporcione las palabras adecuadas. Para ayudarnos a orar de acuerdo con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. La clave para orar con fuerza y autoridad es orar en el Espíritu. Debemos orar con fe, confiando en que Dios es capaz de conceder nuestras peticiones. El secreto para liberar el poder de nuestras oraciones es la fe. Para saber que Dios escucha nuestras oraciones y las concede de acuerdo con su plan, debemos confiar en su bondad, misericordia y amor por nosotros. Sé tenaz en tus oraciones. Debemos ser tenaces en nuestras oraciones, sin rendirnos ni desanimarnos nunca.
Según lo que dijo Jesús en Mateo 7, si pedimos, buscamos y llamamos, encontraremos lo que buscamos. Sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones y proporciona respuestas en su tiempo perfecto, debemos continuar orando hasta que recibamos una respuesta.